Buenos días a una nueva sesión de análisis numérico y hoy día vamos a empezar con un nuevo capítulo que es análisis de errores. Análisis de errores. Y ya en el capítulo número 2 de ecuaciones y sistemas no lineales hemos visto un par de conceptos que ahora vamos a analizar en un marco más abstracto. Y por eso justamente voy a seguir con el mismo ejemplo que usamos al principio del capítulo 2. Nuestro objetivo es lo siguiente. Tenemos tres masas, M1, M2 y M3 y sus posiciones. Y queremos calcular un punto XY en el plano, o sea, las masas son elementos de un plano, donde la fuerza gravitacional esté equilibrada. El mismo objetivo que en el último capítulo. Acá tengo mis tres masas, el plano, la masa número 1, la masa número 2 y la masa número 3. Cada masa genera una fuerza gravitacional que afecta a una masa M en el punto XY, y yo estoy buscando el punto XY donde la fuerza que se genera, la suma de las fuerzas esté equilibrada. ¿Y como problema de ingeniería, cuál es el procedimiento? El procedimiento es lo siguiente. Primero lo que tienen que hacer obviamente es definir un modelo, ¿ya? Y como modelo vamos a usar la ley de la gravitación universal de Newton. Ok. Lo mismo que en el ejemplo del último capítulo, y eso nos lleva a un sistema no lineal, ¿no es cierto? Eso nos lleva a un sistema no lineal para la posición XY. En ese sistema hay varios parámetros que tenemos que conocer, ¿ya? Por ejemplo, las masas M1, M2, M3 y sus posiciones. Y obviamente esos valores hay que determinarlos con un instrumento de medición. Determinamos las tres masas y sus posiciones con instrumentos de medición. Ok. Entonces tenemos un sistema no lineal para la posición XY, pero como sabemos en general no tiene solución analítica, entonces hay que aplicar un método numérico, por ejemplo Newton. Para el Newton hay que elegir un punto inicial, x0, y aplicamos o formulamos la iteración de Newton.
obviamente, si aplicamos ahora, si lo implementamos en una máquina y lo dejamos correr, entonces podemos aplicar quizás n pasos. Aplicamos n pasos con Newton y al final obtenemos, de esa manera, obtenemos una solución x sub n, que es la iteración número n de Newton, y eso es nuestro resultado numérico. Pero obviamente ese resultado numérico lleva un error, ¿ya? Xn lleva un error, ¿ya? Porque Xn, obviamente en general, no es igual a la solución exacta de nuestro problema. ¿De acuerdo? Entonces nos podemos preguntar cuál es el error. Y hay dos tipos de errores que vamos a considerar. El error absoluto, ¿ya? En este caso es simplemente la distancia de Xn a la solución exacta X en la norma euclidiana. Y también podemos considerar el error relativo. El error relativo es el error absoluto partido en el valor exacto de la norma de X. ¿Okay? Entonces, el error relativo es un número entre 0 y 1 y mide la magnitud del error en comparación con el valor exacto. ¿Okay? Y los errores se componen de varias partes. Porque cada paso que hacemos, ¿ya? En la instrucción hemos visto las tres fases del fenómeno real al resultado numérico. Cada fase introduce un error. Así que el error final, este o este, se compone de varias partes, ¿ya? Y en ese capítulo vamos a analizar todos los errores presentes en un resultado numérico. Así que primero hay errores inherentes, ¿ya? Errores inherentes. Son errores. ¿Cuál es mi objetivo? En ese curso mi objetivo es desarrollar, fabricar métodos numéricos. Y para mí, en ese curso, un error inherente es un error que yo no puedo controlar, ¿ya? Por ejemplo, yo fabrico un método numérico, un Newton, para el problema que definimos al principio, y alguien, un colega mío, anda a medir las masas, sus posiciones, y me entrega esos datos, ¿ya? Entonces yo no, así me lo imagino, yo no puedo controlar los errores, ¿ya? Entonces, ya lo anticipé un poco, hay dos tipos de errores inherentes. El primer error es el error de modelamiento, ¿ya? Empezamos a formular nuestro problema en palabras, ¿ya? Tenemos tres masas y sus posiciones, queremos calcular un punto donde la fuerza gravitacional está equilibrada. Y después eso lo transformamos en una ecuación usando un modelo matemático, ¿no es cierto? Pero obviamente los modelos matemáticos, quizás no necesariamente en ese caso, pero en general sí, los modelos matemáticos son simplificaciones de la realidad, ¿ya? Son abstracciones, ¿ya? Aunque sean bien establecidos, son simplificaciones de la realidad. Simplificaciones de la realidad.
Por ejemplo, muchas veces usamos puntos, objetos sin extensión espacial. ¿Ya? Usamos cuerdas sin masa, todo eso. ¿Ya? Con el ejemplo de principio, usamos la ley de Newton como modelo matemático de la gravitación. ¿Okay? Y en general, por la simplificación que entrega un modelo, lleva a un error. Quizás hay aspectos de la realidad, del fenómeno real que queremos modelar, que no se consideran, que no está considerado en el modelo. ¿Okay? Por eso, modelos en general llevan un error. El segundo error inherente es el error de medición. Ya lo dije, yo en general tengo que medir los parámetros en mi modelo, ¿no? Y en el momento de medir un parámetro, se introduce un error, porque es prácticamente imposible medir algo de manera exacta. ¿Okay? En el momento de medir un dato, una posición, una velocidad, cualquier cantidad física, una masa, con un instrumento, ¿no? Una regla, quizás un reloj, instrumentos bien anticuados, o cualquier instrumento súper exacto, un reloj nuclear, no sé, aún así se introducen errores. Se introduce un error, el error de medición. No existe ningún instrumento de medición en ese mundo que puede medir algo de manera exacta. Imposible. Así que en el momento donde yo voy a medir las masas o sus posiciones, esos datos llevan un error. Y ese error entra en mi cálculo. Y yo no lo puedo controlar, porque probablemente no soy la persona que va a medir. Y si yo hago la medición, aún así, no lo puedo controlar, ya es imposible. Y esos son errores que tenemos que aceptar. ¿Ya? No significa que los tenemos que olvidar. ¿Ya? Después vamos a ver cómo influyen en nuestros cálculos, ¿ya? Pero hay que aceptarlos. ¿Ya? No los podemos controlar. O sea, digamos, no es el objetivo del curso controlar esos errores. Y ahora ven los errores que yo los llamo errores computacionales. Y esos son los errores que nosotros en ese curso vamos a controlar. ¿No? Y el primero es el error de discretización. Discretización. Muchos objetos matemáticos, ¿ya? Llevan límites. ¿Ya? Una suma infinita, un límite de una sucesión, una integral. ¿Ya? Así que muchos objetos no pueden ser calculados de manera exacta numéricamente, porque llevan límites. ¿Ya? De manera exacta numéricamente, porque contienen límites. Límites. ¿Ya? Por ejemplo, sumas infinitas integrales o cualquier otro tipo de límite. Entonces, un ejemplo será justamente una iteración de punto fijo. Una iteración de punto fijo. Un Newton, por ejemplo. ¿Ya?
No podemos calcular toda la sucesión en el método de Newton porque contiene una infinita cantidad de elementos. Entonces, lo que podemos hacer es calcular una infinita cantidad, digamos hasta n, ¿ya? Y el resultado final, como en el caso del ejemplo anterior, solo podemos calcular una finita cantidad de iteraciones en una iteración de punto fijo, de iteraciones, y así llegamos, por ejemplo, a xn. N es la cantidad de iteraciones que calculamos, y por lo tanto, eso no es el resultado de Newton. El resultado de Newton será el límite de la sucesión. Eso es la solución exacta, ¿no? Y el error que se produce por no calcular toda la sucesión, por cortar el cálculo, por la truncación, eso se llama error de discretización. Y el segundo tipo de error que se introduce es el error de redondeo. Ya lo mencioné al principio, en el momento donde implementamos nuestros métodos como algoritmos en una máquina tiene una memoria finita. El tiempo de hacer cálculos es finito. Una máquina no puede representar cualquier número real, ¿ya? No puede representar pi, o raíz de 2, o e. Entonces, obviamente, si yo quiero hacer un cálculo que incluye pi, al final, ese cálculo, el resultado lleva un error porque no puedo representar pi de manera exacta, ¿ya? Y eso vamos a ver también hoy día y la próxima vez. Entonces, quizás para escribir algo, una máquina no puede representar todos los números en R. Entonces, si no podemos representar todos los números reales, entonces hay que inventar un sistema que me permite calcular un sistema flexible que aproxima bien los números reales, ¿ya? Pero obviamente al final eso introduce un error. Y ahora, primero hablamos de los errores inherentes. Ya lo dije, los errores inherentes, no podemos controlar los errores inherentes, ¿ya? Los tenemos que aceptar, ¿ok? Pero aún así podemos intentar de usar modelos matemáticos o problemas que se comportan bien con respecto a los errores inherentes, por ejemplo, con respecto a los errores de medición, ¿ya? Y esa propiedad se llama condicionamiento. Condicionamiento. Así que hablamos de los errores de medición, ¿ya? Mi modelo lo voy a formular así. Es una función f que se toma n parámetros y me entrega m resultados. ¿Okay? Es mi modelo. F es una función que se toma n parámetros y me entrega m resultados, ¿ya? Por ejemplo, para el ejemplo del principio, tenemos 3 masas y con sus 3 posiciones, ¿ya? Así que n puede ser 9, ¿ya? 3 masas, 3 números reales, 3 posiciones que son vectores de plano, eso se suma 9. Y m es 9, es por ejemplo 2, ¿ya?
porque quiero calcular una posición en el plano. ¿Okay? Y la función f la doy las masas y las posiciones y me calcula la posición donde la fuerza gravitacional esté equilibrada. Ese es mi modelo. Y por ahora voy a suponer que puedo resolver de manera exacta mi modelo. ¿Ya? Supongamos que podemos evaluar de manera exacta la función f, es decir, puedo resolver de manera exacta mi modelo matemático. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es calcular y es igual a f de x, donde x es el dato exacto. ¿Ya? Es decir, las masas, los valores exactos de las tres masas y sus posiciones. ¿Ya? Eso es mi objetivo. Pero como sabemos, no puedo medir de manera exacta esos datos, entonces lo que yo hago, en realidad lo que puedo hacer es calcular el valor de f de x más un delta x. ¿Ya? Okay. Donde x más delta x es un dato inexacto, lo llamo x tilde. ¿Ya? Dato inexacto. El dato que obtengo por medición. ¿Ya? Ese dato lleva un error y ese error es justamente delta x. Y obviamente eso me entrega un resultado inexacto y tilde. ¿Okay? Así que lo que quiero es y, lo que tengo es y tilde. El error en el dato, que es delta x, lo tengo que aceptar. ¿Ya? Hay que aceptarlo. No hay otra forma. Por ahora. Entonces, si tengo que aceptar ese error, lo que voy a pedir de mi modelo, ¿ya? Es que el error en el resultado sea de la misma magnitud. ¿Ya? ¿Okay? Así que eso es lo que voy a pedir. Vamos a pedir que el error en el resultado sea de la misma magnitud que el error en el dato. Eso es algo razonable. ¿Ya? Si tengo que aceptar el error en el dato, entonces es natural que voy a aceptar el error en el resultado, pero lo que voy a pedir es que ese error sea de la misma magnitud que el error en el dato. En otras palabras, si confío en el valor de medición de mi dato, ¿no? Porque ese error es de cierta magnitud, entonces al final también puedo confiar en el error en el resultado, porque es de la misma magnitud. ¿Okay? Y esa propiedad se llama condicionamiento o condición del problema. ¿Ya? Un problema tiene buena condición, ¿no? Buena condición si el error en el dato no se amplifica mucho. Y tiene mala condición si no es así, es decir, si el error en el dato se amplifica mucho. Si el error en el dato se amplifica mucho,
Eso significa que un pequeño error en el dato puede conllevar un gran error en el resultado. Y eso es lo que no quiero, ¿no? Porque puedo confiar en mi dato, pero no en mi resultado, ¿no? Y obviamente, entonces, eso tiene que ver con, de alguna manera, para decirlo así, con la derivada de f, ¿ya? Si cambia el dato un poco, ¿cómo cambia el resultado? Entonces, eso al final tiene que ver con la derivada de la función f que caracteriza mi modelo, ¿ya? Y así es, ¿okay? Podemos escribir nuestra función f depende de n datos y me entrega n resultados, ¿no es cierto? Entonces, es una función f1 que depende de x1 hasta xn, hasta una función fm que depende de x1 hasta xn. Y cada función f sub j la puedo ver como un problema, como un subproblema, si quiero. ¿Okay? Entonces, ahora voy a considerar un subproblema, el subproblema fj, una de las funciones, y voy a considerar fj del dato inexacto. Y por Taylor, ¿ya? Por el teorema de Taylor, puedo escribir fj de x más todas las derivadas parciales de la función fj de fj por dxk en x por delta xk, el error en el dato k, y las segundas derivadas. Es decir, acá lk de 1 hasta n, la segunda derivada de fj con respecto a dxl de xk, evaluado en un punto xi lk que no conozco, y delta xl, delta xk. Eso es Taylor. Y voy a asumir que delta x es pequeño. Voy a asumir que el error del dato es pequeño. Acá sale delta x, acá sale delta xl, delta xk. Entonces, si el error en el dato es pequeño, acá veo prácticamente el error al cuadrado. ¿Okay? Entonces, si el error es pequeño, entonces el último término no contribuye mucho. ¿No? Lo voy a olvidar. No contribuye mucho. Así que lo olvido, ¿no? Porque delta x es pequeño, delta x al cuadrado es muy pequeño. Ok. Entonces, así que ahora voy a tomar ese fj, lo voy a poner al otro lado, fjx menos delta x, menos fjx, por el absoluto, y me interesa el error relativo. Entonces lo que voy a hacer es voy a dividir eso también por el valor absoluto de fjx. Ok, y eso obviamente ahora es menor o igual que, oh, más o menos, porque hay que saber que acá olvidamos un término, ¿ya? Pero esa es la primera aproximación, que la suma, esa suma de 1 hasta n, de xk, partido en fj de x, este fj de x es este fj de x, ¿no? Por la derivada parcial en x, multiplicado con delta xk partido en xk. ¿Okay?
Y lo que veo acá es el error relativo en el dato K. Lo que veo acá es el error relativo en el resultado J. Así que esa desigualdad me indica cómo se amplifica el error relativo en el dato número K al resultado número J. ¿Okay? Es una suma sobre todos los K, ¿no? Porque cada función fj depende de todos los parámetros, ¿no? Y esto lo que veo acá es justamente el factor de amplificación del error relativo del dato K. ¿Okay? Esos factores, ese factor lo llamo C sub KJ. ¿Ya? Un C sub KJ mide cómo se amplifica el error en el dato K al resultado con índice J. ¿Okay? ¿Ya? Ese factor de condicionamiento mide la amplificación del error en dato K al resultado J. Y uno dice que un problema tiene buena condición si los factores de condicionamiento son pequeños, ¿ya? Y tiene mala condición si los factores de condicionamiento son grandes. Aunque grandes y pequeños, o grandes y pequeños, son términos relativos, ¿ok? No existe un límite donde uno dice, ya, si el factor es mayor que 2, entonces la condición es mala. No, todo eso depende de lo que yo espero de mi resultado, ¿ya? Si yo digo, bueno, acepto un error de 2% en el error relativo de mi resultado y tengo un dato que lleva un error relativo de 1%, entonces el factor de condicionamiento puede ser 2. Si digo, yo acepto un error relativo en el resultado de 0,5%, pero el error relativo en mi dato es 1%, entonces necesito un factor de conocimiento 1/2. ¿Okay? Depende de lo que yo tengo en el dato y lo que yo quiero de mi resultado. ¿Mm? Pero en ese curso vamos a decir que un factor, vamos a decir que un problema tiene buena condición si los factores de condicionamiento son más o menos 1, 2, 3, algo así. Pero eso siempre lo voy a formular en el enunciado de los ejercicios. Ok. Entonces, un problema que se toma n datos y me entrega m resultados, entonces tiene n por m factores de condicionamiento, ¿no es cierto? Cada resultado, fj, depende de los m parámetros, ¿no? Por lo tanto, tengo n por m factores de condicionamiento. Así que el comentario que ya hice, se dice que un problema tiene buena condición si los factores son pequeños.
se dice que el problema tiene mala condición si los factores son grandes. Grande y pequeño son términos relativos. Son términos relativos. Así que hay que ver en cada problema específico el error que tengo en el dato y que estoy esperando de mi resultado. Dos, muy importante, el condicionamiento o la condición. Condicionamiento es una propiedad del problema matemático. Es una propiedad del problema o del modelo, digamos, del modelo matemático. A esta altura no hicimos ningún método numérico. ¿Ya? Consideramos un modelo matemático F y cómo cambia el resultado si cambia el dato. ¿Ya? Pero eso es una propiedad del problema y no es una propiedad de ningún método numérico, algoritmo específico. ¿Ya? Es una propiedad del problema. Punto 3. Los factores de condicionamiento, de hecho, dependen del dato. Son funciones del dato. ¿Ya? Los factores de condicionamiento y por lo tanto la condición dependen del dato exacto X. Acá está la fórmula. ¿No? Y si se fijan, de hecho eso es una función de X. Acá y acá entre X. Acá entre XK. ¿No? En otras palabras, un problema puede tener una buena condición en un dominio en una parte de sus datos. ¿No? En otras palabras, un problema puede tener buena condición para ciertos datos y mala condición para otros. ¿Ya? La condición depende del problema y del dato. Ok, y quizás para acostumbrarnos un poco a ese concepto, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Ya? El primer ejercicio es un ejercicio un ejercicio clásico, que es lo siguiente: vamos a analizar la condición del problema de sumar dos números. ¿Ya? Así que nuestro modelo se toma dos números, ¿ya? Los números me entrega un número y la función es así: f de x1, x2 es la suma. ¿Ok? Así que un problema muy básico. ¿Ya? En la notación anterior, n sería 2, ¿ya? Y m sería 1. Hay dos factores de condicionamiento.
porque n es 2, m es 1, 2 factores de condicionamiento. C1,1, ¿no?, que mide como el error en x1 influye en la suma x1 más x2, cómo se amplifica, ¿no? Y C2,1, lo mismo pero para x2. Ok. ¿Y cómo calculamos los factores? Acá está la fórmula, ¿ya? El C21, empezamos con el C11, es el valor absoluto de x1 partido en la suma, ¿no es cierto?, y acá sale la derivada parcial de f con respecto a x1. La derivada parcial de f con respecto a x1 es 1. Okay. Eso es. Así que eso es el factor de condicionamiento C11. Para el factor de condicionamiento C22 hay que calcular la derivada parcial con respecto a x2. Okay. X2 que también es 1. Entonces, el factor de condicionamiento C21 es x2 partido en la suma multiplicado con 1. Listo. Okay. Así que ese es el factor C11 y ese es el factor C21. Entonces, el problema de sumar dos números tiene mala condición si esos factores son grandes. Si cuando son grandes, ¿no?, el problema tendrá mala condición si C11 y C21 son grandes. Okay. Cuando sean grandes, cuando, por ejemplo, C11 sea grande, si X1 es muy grande en módulo, ¿ya?, pero X1 más X2 muy pequeño en módulo. Okay. Denominador grande, denominador pequeño, cociente muy grande. Okay. Es decir, cuando pasa eso, cuando X1 es grande en módulo, ¿no?, positivo o negativo, pero grande en módulo, y X2 es casi menos X1, ¿ya?, es decir, X1 grande y X1 casi menos X2. Si X1 es casi menos X2, entonces la suma es casi 0. Okay. En ese caso, el factor C1,1 será muy grande. Y lo mismo para C22, perdón, C21. ¿Ya? En ese caso, X2 tiene que ser grande y X1 prácticamente menos X2. ¿Ya? Así que la conclusión es, ¿cuál es la conclusión de esto? Y es una conclusión muy importante. Conclusión. Restar dos números grandes, casi iguales, y grandes, es un problema muy mal condicionado. ¿Ya? Ok, eso era el primer ejemplo. Ok. Así que restar dos números casi iguales
pero grandes, es un problema muy mal dimensionado y hay que evitarlo. ¿Ya? Hay que intentar en cualquier momento, nunca, o sea, numéricamente, nunca restar dos números grandes y casi iguales. Si son casi iguales, pero pequeños, no importa, ¿ya? Porque si son pequeños, entonces el numerador sigue pequeño, ¿ya? No hay problema. Ese factor explota solamente si el numerador es grande y el denominador es pequeño. Si los dos son pequeños, no hay problema. Okay. Otro ejercicio. La función f de r a r dada por f de x es exponencial de 3x cuadrado. En este caso hay un dato, es decir, n es 1, y hay un resultado, es decir, m es 1. Hay un factor de condicionamiento entonces. ¿Ya? Un factor de condicionamiento que C11 y C11 por definición es x partido en f de x por absoluto por la derivada de f con respecto a x. ¿Mm? Ok, es x partido en exponencial de 3x cuadrado y la derivada de f es 6x por exponencial de 3x cuadrado. Así que la exponencial se elimina y me quedo con 6x cuadrado. ¿Ya? Y voy a olvidar el valor absoluto porque 6x cuadrado siempre es un número positivo. ¿Ya? Así que la condición o el factor de condicionamiento es este. Entonces, si x es grande, ¿ya? La condición será muy mala. Mientras x, o por el absoluto de x es pequeño, eso implica que C11 pequeño, eso implica buena condición. Al revés, si x es grande para el absoluto, eso implica que C11 sea grande, y eso indica una mala condición. Ok. Eso es todo para hoy día. Como siempre, en la página del curso pueden encontrar material adicional y nos vemos la próxima vez.